Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos trabajando con ácidos carboxílicos y en esta ocasión vamos a trabajar con una reacción que la hemos hecho en la casa. ¿Te has preguntado por qué al echarle bicarbonato de sodio al vinagre burbujea? Bien, eso lo vamos a ver aquí y eso es porque libera dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono, ¿a qué se debe? Bueno, también lo vamos a ver aquí junto con el mecanismo de reacción. Entonces, en este caso vamos a usar el mismo ejemplo que hacemos en la casa. Vamos a utilizar ácido acético, que es el que está presente en el vinagre, ¿verdad? A un 5%, y lo vamos a poner en contacto, por ejemplo, con bicarbonato de sodio en solución. O sea, tú puedes hacerlo de las dos formas. Al ácido acético o vinagre, agregarle bicarbonato de sodio seco, o sea, en polvo, o al vinagre le puedes agregar una solución de bicarbonato de sodio. Es la misma reacción que va a ocurrir. En este caso lo vamos a explicar añadiendo bicarbonato de sodio en solución. O sea, tú primero mezclas un poquito de bicarbonato de sodio con agua y luego se lo agregas al ácido acético, que es el que está presente en el vinagre. Bien, cuando hacemos eso, por ejemplo, tenemos el ácido acético del vinagre y lo ponemos en contacto con bicarbonato de sodio en solución, nos genera otra sal. O sea, de una sal obtenemos otra, que en este caso es una sal orgánica, acetato de sodio. Y las burbujitas que podemos ver se debe a la liberación de dióxido de carbono y vamos a explicar por qué. Y también la formación de agua, que también explicaremos por qué se forma agua también. Bien, acá tenemos el ácido acético o el vinagre que va a ponerse en contacto con bicarbonato de sodio diluido, ¿verdad? Entonces, como lo tenemos diluido, quiere decir que se puede ionizar. Entonces, el diluido vamos a tener una parte que es positiva, un catión, que en este caso es sodio, y otra parte que es negativa, que en este caso es el bicarbonato, que bien le podríamos decir carbonato ácido, como querramos decirlo, ¿verdad? Entonces tenemos el bicarbonato y tenemos el sodio. O sea, es como usted decir que el ácido, esta parte, el bicarbonato, proviene de, si nos acordamos de química básica, este es el ácido carbónico. Este, cuando se encuentra en presencia de agua, cede un protón de hidrógeno y lo podemos encontrar así. Como hidrogenión y el ion bicarbonato. Entonces, ese ion bicarbonato, si se encuentra con un protón, por ejemplo, de sodio, ahora se forma una sal, que es la que tenemos aquí. Pero esta parte que tenemos aquí es una base conjugada que proviene de un ácido, que en este caso es ácido carbónico. Entonces, tenemos esta parte que es negativa o la parte básica, que es la que puede reaccionar con un ácido, que aquí tenemos un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos son ácidos monopróticos, quiere decir que pueden ceder un solo protón. Y en este caso es el que se encuentra en el hidroxilo. Estos hidrógenos de acá no se ceden. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una reacción ácido-base. Esta es la base que va a tomar un protón del ácido carboxílico y estos dos electrones se quedarán con el ácido carboxílico, dando lugar entonces al ion carboxilato. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a obtener los compuestos siguientes. Acetato de sodio, que la vamos a tener en solución, o sea, disuelta en el agua. Y también vamos a tener el ácido carbónico. Pero todavía no hemos dicho dónde es que aparece el dióxido de carbono y el agua. Bueno, el dióxido de carbono y el agua se generan por la descomposición del ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando se encuentra con una mínima cantidad de agua, imaginemos una molécula de agua, tiende a descomponerse. Entonces, esa descomposición da lugar
a liberación de dióxido de carbono o formación y agua. Pero la vamos a ver ahora, esta pequeña parte que sería también un pequeño mecanismo de reacción de la descomposición del ácido carbónico, que bien pueden ser por dos formas. Podemos ver dos mecanismos de reacción diferentes para explicar su descomposición. Bien, aquí vamos a ver el primer mecanismo o la primera propuesta de mecanismo. Por ejemplo, habíamos dicho que el ácido carbónico cuando se encuentra en agua, o sea, con agua, puede descomponerse, y eso es porque puede reaccionar con el agua. Aquí vamos a proponer uno. Por ejemplo, podríamos decir que hay uno de los dos oxígenos o uno de los dos hidroxilos que puede actuar como base, o sea, que puede captar un hidrogenión o que puede actuar como base de Bronsted-Lowry. Entonces, este oxígeno, imaginemos que es este, ¿verdad? Puede tomar este hidrogenión. Y eso porque la idea es protonar uno de los dos oxígenos. Ya cuando se protona uno de los dos oxígenos, este sale en forma de agua, porque cuando se protona con otro protón de hidrógeno, se forma H2, por lo que entonces este oxígeno tendría 3 enlaces, por lo que estaría entonces protonado. Entonces, cuando esto ocurre, que toma ese protón, estos dos electrones se movilizan hacia el agua y se libera entonces una molécula de hidroxilo, ¿verdad? Entonces, esa molécula de hidroxilo puede atacar una molécula de agua y también, de nuevo, se forma otra molécula de hidroxilo. Ahora bien, esa molécula de hidroxilo que tenemos aquí puede atacar este hidrógeno. Y ahora estos dos electrones se movilizarían hacia el oxígeno y se formaría entonces, tendríamos ya un oxígeno protonado y otro oxígeno con carga formal -1. O sea que tendríamos lo siguiente. Sería esto. Tenemos un oxígeno con carga formal -1 y otro oxígeno con carga formal +1. O sea que tenemos uno negativamente y otro de carga positivamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Él, para organizarse, ¿verdad?, va a movilizar o va a utilizar estos electrones para formar un doble enlace con el carbono. Y ahora vamos a tener la salida de una molécula de agua, ya que, por ejemplo, esta carga positiva se puede neutralizar con un electrón que le falta. Y vamos a tener entonces los compuestos siguientes, que sería el dióxido de carbono más una molécula de agua, que es la que sale aquí. Y ese sería uno de los mecanismos de reacción que podría explicar por qué se puede o se libera una molécula de dióxido de carbono cuando reacciona el ácido carbónico o el bicarbonato de sodio con un ácido. Pero si tenemos agua, ese ácido carbónico que se forma tiende a descomponerse porque es inestable en presencia de agua. Cuando él es estable, cuando no tiene ni una gota de agua. Cuando está totalmente deshidratado, o sea que no tiene agua, él es estable. Pero mientras tanto lo tenemos con agua, es inestable. Entonces, un ejemplo de ello lo podemos ver en la fabricación de bebidas carbonatadas. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza dióxido de carbono. Esta reacción bien la podríamos hacer o ver de acá para allá. O sea, podríamos hacerla reversible, pero tendríamos que hacerla bajo presión. Y eso es porque tenemos la presencia de un gas que va a ser diluido en agua. Entonces, cuando este gas, dióxido de carbono, reacciona con el agua, da lugar al ácido carbónico. Entonces, cuando tenemos la Coca-Cola, que la temperatura está un poco alta o viceversa, o está a temperatura ambiente, no importa, vamos a ver un burbujeo. Ese burbujeo es la liberación de dióxido de carbono. Y es porque cuando se fabricó la Coca-Cola o la bebida carbonatada, ¿verdad?, se formó ácido carbónico porque se le inyectó dióxido de carbono a la bebida. Entonces, al inyectar dióxido de carbono se forma ácido carbónico, pero se tiende a descomponerse porque hay agua. Y por eso es que vemos las burbujitas que salen de las bebidas carbonatadas. Aún se encuentran a temperatura ambiente,
bajo refrigeración, no importa. Si hay agua, se va a liberar dióxido de carbono porque es volátil. El otro mecanismo que podemos encontrar que explica la descomposición del ácido carbónico es el siguiente. Habíamos dicho que tenemos un oxígeno que puede actuar como base de Bronsted-Lowry, captando un protón, que en este caso imaginemos que es el mismo, ¿verdad? Imaginemos que ¿verdad? Como hicimos aquí, es el que tiende a actuar como ácido, o sea, ese protón se puede donar. Entonces, como actúa como ácido, puede captar ese hidrógeno o ese protón y los dos electrones se movilizarían hacia el oxígeno, formándose esta misma estructura. O sea que tendríamos como resultado esto, o sea, la misma que tenemos aquí. Entonces, ella, para organizarse o estabilizarse, mueve esos dos electrones, o sea, para formar un doble enlace, y estos dos que están aquí se movilizan hacia el oxígeno para darle salida a una molécula de agua y la formación también de dióxido de carbono. Y listo. Tenemos dos mecanismos que pueden utilizarse para explicar la liberación o descomposición del ácido carbónico en agua o en solución o en estado acuoso, ¿verdad? Como vimos, es un mecanismo muy sencillo. Ya sabemos de dónde es que sale el dióxido de carbono cuando tenemos, por ejemplo, una bebida carbonatada que vemos que está burbujeando. Ese burbujeo es la liberación de dióxido de carbono porque tenemos incluido ácido carbónico. Por eso es que las bebidas carbonatadas tienden a ser ácidas. Y es porque tenemos ácido carbónico en la solución. Pero se mantiene descomponiéndose porque está en presencia de agua. Y podríamos ver o presenciar, o ya nos ha pasado, que si tenemos la bebida carbonatada en el refrigerador a una baja temperatura y una que la tenemos, por ejemplo, a temperatura ambiente, fuera del refrigerador, vamos a notar que la que estaba en el refrigerador tiende a ser más ácida. Y eso es porque tiene incorporado más dióxido de carbono, ya que la temperatura a la que se encuentra es mucho menor a la que está a temperatura ambiente, dado que como el dióxido de carbono es volátil, tiende a liberarse cuando la temperatura empieza a subir. Y nada, nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte a mi canal.